El único país del mundo que hace una tortilla de patata somos nosotros. Y el único. O sea, ni en Argentina llena de gallegos es un plato, ni en México lleno de españoles que fueron recogidos después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil, que dirías, en algún momento dado habrá alguien que esto le habrá parecido una idea cojonuda, ¿no? Yo creo que la tortilla de patata solamente se hace aquí, no se hace en Bélgica ni se hace en Italia. Fíjate que para que nosotros tengamos un plato que no hacen los italianos debe ser la hostia, ¿no? Este episodio de Platillos Flipantes, como vas a comprobar muy pronto, viene cargado de titulares, aunque eso era de prever teniendo en cuenta los dos pedazos de invitados con los que me he citado hoy en el restaurante La Ancha. Yo soy Jesús Rojas y desde ya te doy la bienvenida a esta nueva entrega que va a estar dedicada a un plato con mucha historia que sin duda forma parte de nuestro recetario más tradicional y en la que voy a descubrirte, por ejemplo, cómo fue ese primer encuentro entre Sacha Ormaechea y una tortilla que, por cierto, ya le hubiera gustado a él que fuera de patatas. También vas a poder conocer qué fue lo que llevó a Nino Redruello, nuestro otro invitado de lujo, a querer emprender varias aventuras empresariales en las que la tortilla jugaba un papel fundamental. Pero no adelantemos acontecimientos, que antes de nada quiero dejarte muy claro que no conozco a nadie que no empiece a salivar con solo escuchar estas tres palabras: pincho de tortilla. Y de hecho, me atrevería a decir que si alguna vez te encuentras con alguien que no es capaz de ver todas las virtudes de este platillo, que sepas que seguramente esa persona no está en su sano juicio. Un día le pregunté, digo, ¿pero no quieres más tortilla de patata y tal? Y me decía, un día que le hice una tortilla, y me dijo, Nino, te tengo que decirte una cosa y tal. Y yo me quedé con cara de póker. Y me dice, la tortilla de patata está rica, un americano, un cocinero. Y me decía, pero no es tan increíble como os creéis los españoles. Y dice, esto es una cosa cultural vuestra, pero no es tan... Y yo decía, este está loco. Digo, este no tiene ni idea. Hablamos de una receta para la que solo se necesitan 3 ingredientes y cuyo éxito depende en gran medida de la muñeca del cocinero. Una elaboración que cuando sale bien da tanta alegría al que la prepara como a los que la están disfrutando en la mesa. Es como en el Mundial, el tío que mete el penalti en la final, que se da la vuelta, hace ese gesto con el puño hacia abajo y se da la vuelta sonriendo, es lo mismo que haces tú cuando le das la vuelta a la tortilla. Te quedas mirando al tendido como fuese un toro y dices, ¡hala! Que venga el siguiente. El protagonista hoy en Platillos Flipantes es el aperitivo que probablemente mejor representa nuestra forma de ser. Y es que pocos platos han sido capaces de penetrar en prácticamente la totalidad de los bares, tabernas, restaurantes y por supuesto hogares de toda España con la fuerza con la que lo ha hecho esta genialidad a base de huevos, patatas y aceite de oliva. Cuando una tortilla se te quedaba cuajada del todo, al día siguiente que era incomible, la estofaban en cualquier caldo, guiso durante horas, como esa esponja hasta que se rehidrata. Y están muy ricas, o sea, es que es maravillosa. Sí, amigo, hoy toca hablar de la siempre fascinante y últimamente algo polémica tortilla de patatas. Ese platillo tan de nuestra tierra que a menudo genera debates que no llevan a ninguna parte. Que si está mejor con cebolla, que si la sustituimos por calabacín, que si resulta que es incomible cuando está demasiado cuajada, que si hay que elaborarla como mandan los cánones del estilo Betanzos. En fin, una sarta de menudencias en las que voy a procurar detenerme lo menos posible porque de momento lo que tengo son muchos huevos que batir y un buen puñado de patatas que cortar. ¡Ay! Aunque eso sí, lo voy a hacer de la mano de 2 grandes figuras de nuestra gastronomía. 2 cocineros que son parte de la historia de Madrid y que cada uno a su manera ha sabido llevar a su terreno esta receta que parece ser que nació en Extremadura, concretamente en Villanueva de la Serena en 1798, pero de la que hay tantas versiones sobre sus orígenes como formas diferentes de cocinarla. Lo que está claro es que no hay barra en este país que tenga la osadía de recibir cada mañana a sus parroquianos sin varias tortillas de patata listas para ser devoradas. Y esto es así desde que el mundo es mundo.
los que hemos tenido la suerte de ser herederos de aquellas épocas en donde las tabernas eran los sitios donde se servían angulas, donde los taberneros eran la flor y nata de la vida del barrio, y los clientes podían juntarse intelectuales con dinero o no. Somos herederos de esa fortuna de que era un pequeño detalle hacía que todo fuese diferente, y la gente iba a disfrutar muchísimo a esas casas. Yo recuerdo desde chaval a la tuya con mis padres como de una forma que se iba a disfrutar. O sea, no se iba como ahora se va a ver si cumples, las expectativas o no cumples. La gente salía porque era como para celebrar. Salías muy pocas veces a comer, y cuando salías había una ilusión en casa, porque es que primero, si salías a comer es que había dinero, tío, que era una historia rara. O sea, no era frecuente que hubiese dinero en casa o en la mayoría de las casas, entonces si salías era estupendo. Y además, si salías lo hacías con tu gente querida, con tu familia y tal. Entonces tu madre estaba encantada porque ese día no cocinaba, no fregaba. Tu padre estaba encantado porque había dinero para demostrar a los demás que venga, pon unas angulas o saca la tortilla. Y tú veías a tu gente absolutamente feliz. Eran otros tiempos, años en los que los españoles íbamos a los bares a celebrar. A celebrar simplemente que estábamos vivos y que un día más íbamos a poder darnos un pequeño homenaje a base de tapas, vinos y cañas que disfrutábamos en compañía de los nuestros. Una época en la que, por cierto, fue creado el menú turístico, que básicamente consistía en una forma muy particular de distinguir aquellas casas de comidas que merecían la pena de las que no estaban a la altura. Bueno, eso lo empezó Fraga. Por no solamente el menú de día, que era el menú turístico, sino porque había que tener, si no mal recuerdo, alguien que nos escuche tendrá mucho más conocimientos que yo, pero creo que había que tener al menos 35 platos registrados en la carta para que fuese un restaurante recomendable. Entonces era muy frecuente en aquella época que tú ibas a los sitios y decías, ¿qué hay? Lo primero que decías, las alcachofas son de lata, porque había alcachofas con jamón, alcachofas sin jamón, alcachofas con ajo. Había guisantes con alcachofas y jamón, que era la única forma rentable, y además una sensibilidad de toda esa gente que cocinaba, que sabía hacer las cosas que sabía hacer y las hacía muy bien, y con las demás no se atrevía, te ibas a otro sitio. Te lo cuenta Sacha Ormaechea, al frente de Sacha, ese lugar de visita obligada para afamados cocineros venidos de todas partes del mundo cuando están de paso por la capital, y que cada día hace felices a muchos gracias a esa tortilla vaga, también conocida como tortilla de patata para extranjeros, que no falta en ninguna comanda. Un deleite para los sentidos cuya existencia debemos a Rafael Moneo, ese arquitecto navarro que, al igual que la tortilla de Sacha, goza de un gran prestigio a nivel internacional. Yo no digo que no existiese antes, porque ahora ya hay miles de leyendas y estas cosas. Se hacía o no se hacía, pues yo no la recordaba. Pero sí es cierto que un día viene Rafael, que tengo la suerte de una amistad con él, y como navarro me pedía que le hiciese un revuelto de sisaori, de perro chico. Y me decía, no, a ver si le das el punto como si fuese el de mi abuela. Digo, ya te vale, ¿no? O sea, cocinar como tu abuela sin haberla conocido. Y entonces yo batía mucho los huevos y los ponía en aceite frío. Batía poco los huevos con el aceite caliente. Lo hacía a baño María y nunca le daba. Y entonces al final un día le digo, oye, pero Rafa, ¿qué pasa? Y dice, yo recuerdo que tenía un olor de huevo quemado en sartén, que eran aquellas sartenes antiguas de hierro, porque todos somos magníficos cocinando, haciendo tortillas, pues son todas de teflón, pero acuérdate que antes eran. Entonces eso como mi abuelo lo hacía, ¿no? Pero lo dejaba poco hecho, el revuelto lo dejaba poco hecho, pero sabía a quemado. Entonces ya un día dije, pues mira, tío, se lo hago por un lado y por el otro, como se queda poco hecho, así tendrá el aroma del huevo un poco más quemado de sartén y todo sin cuajar. Y cuando lo puse en el plato dije, hostia, qué tontería, tío. En el otro extremo de la mesa se encuentra Nino Redruello, al frente del grupo La Ancha y toda una eminencia en el noble arte de la elaboración de la tortilla.
Una receta que este inquieto chef ha defendido con aún más ímpetu que sus predecesores desde la Gabinoteca, las tortillas de Gabino, la ancha, Fischmüller o escalope Armando, su formato delivery de reciente creación, en cuya carta no puede faltar esa tortilla velazqueña que hoy sigue siendo marca de la casa. La tortilla velazqueña es una tortilla con la que yo me he criado desde niño, la cuarta generación, mi bisabuelo, abuelo, y en la época de mi padre, con mi abuelo, cuando la ancha pasa a la calle Velázquez, en los bajos del Hotel Velázquez, seguíamos siendo un bar restaurante de barrio en el que no había ningún talento ni capacidad de nada para llamar la atención. Y tuvimos la gran suerte de que apareció un cocinero santanderino que se llamaba Gabino, que hacía las cosas increíbles. Entonces era una persona que nos aportó apostar por la calidad y luego hacía una tortilla espectacular. Y en aquella época en la que no todo el mundo hacía la tortilla tan cremosita, tan jugosita, en el que la patata se integraba con el huevo, hacíamos ese pincho de tortilla en el que caía un poquito por los lados y tal. Entonces era una tortilla fantástica, de 2 huevos y una yema, muy cremosa, la patata recién frita, una serie de cosas hace 50 años que mi padre se enamoró obviamente de Gabino y de aquella tortilla, y cuando ya la ancha pasó a Príncipe de Vergara, mi padre seguía recordándola con un romanticismo muy bonito, y la tortilla de patata que la hacíamos como Gabino nos enseñó, aún después de haber fallecido, siempre la llamó mi padre la tortilla velazqueña por aquellos románticos, bonitos momentos del arranque. Y aprovechando que Nino se nos ha puesto romántico gracias a este platillo flipante capaz de enamorar al más exigente comensal, les pedimos a estos dos artistas que, como ya habrás comprobado, no solo saben desenvolverse con maestría desde los fogones de sus restaurantes, que rebusquen entre sus recuerdos y que nos cuenten cuándo se dio ese primer flechazo con la tortilla que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Mi madre hacía una tortilla muy vasca, que cuando montamos mi hermano y yo hace 16 años las tortillas de Gabino, a raíz de estar aquí de crío en la ancha, en el que veía tortilla guisada con almejas, tortilla guisada con callos, digo, anda, esto tiene más gracia. Y empecé aquí a jugar con más cosas para la tortilla y quedó algo curioso. Le llamé a mi hermano y al final acabamos montando las tortillas de Gabino, ¿no? Y cuando ya estábamos en el local, la inversión, no sé qué tal, dije, ahí va la que he liado. ¿Cómo hago todos los días hacer tortilla de patata, que es el plato que todo el mundo come, y llenar el restaurante todos los días con el plato que es más normal y que todo el mundo hace fenomenal en los bares? Entonces, la obra se dilató, pues somos de obra lenta, lo cual me vino bien para entender cuál era la tortilla que tenía que hacer. Y durante mucho tiempo entendí, por un lado, la tortilla que más me gustaba, obviamente era la de mi madre, pero entendí cómo lo hacía mi madre, que era friendo mucho la patata, que eso se hace mucho en el País Vasco. En el País Vasco se hacen las tortillas, de hecho, en cuadraditos y tal, con la patata muy arrebatadita, como si metieras patatas fritas dentro de un huevo, y me encantaba. Y por otro lado, entendía la tortilla de la ancha de toda la vida, de esa patata madrileña, tortilla de patata madrileña muy de taberna, en la que confitabas muy despacito, tapándola y tal, hasta que la patata bajaba, se sumergía en aceite de oliva y se rompía la patata y soltaba un poquito la fécula, y eso hacía que el huevo con la patata se mezclara un poquito más, te engordaba y te hacía una cremita. Entonces yo al final, como soy muy polais, en esos 6 meses de la obra, dije, pues voy a hacer la mitad de la patata como mamá y la mitad de la patata como papá. Y así fue como Nino Redruello hizo el más sincero de los homenajes a sus padres y, de paso, se convirtió en el gran referente de esta elaboración en la capital. Mientras tanto, el gran Sacha seguía lo suyo, intentando alcanzar la perfección con esa obra de ingeniería que derrochaba personalidad y que hoy es imitada en multitud de espacios a lo largo y ancho del país. Aunque todo hay que decirlo, cuando hace memoria nos descubre que sus primeros recuerdos sobre este plato guardan muy poca relación con lo que hoy conocemos como tortilla de patata. Yo recuerdo una tortilla de infancia, como todos. Recuerdo muchas de bares, porque las de bares son fundamentales para tu vida. Las bares son las que te han solucionado las mañanas y las noches. Sí recuerdo una tortilla de pobre, que era una tortilla que se hacía, que es originalmente la primera tortilla, antes de la tortilla de patata, que era una tortilla de miga de pan. Que era una tortilla que se hacía en Galicia, que era una tortilla de supervivencia. Que era una tortilla que se usaba con el pan seco, se hacía migas, se bañaba en leche y con eso se acababa haciendo una tortilla con perejil
y se quedaba una tortilla ahí de aprovechamiento. Supervivencia, de eso se trata. Un rasgo tan característico del tabernero que sube cada día la persiana lleno de esperanza, como del trabajador que se escapa de los gritos de su jefe para bajarse al bar de al lado de la oficina, donde le espera su cita diaria con su pincho de tortilla. Cuando tú haces una tortilla de patata, tu casa huele a tortilla de patata, tío. Tú entras por la puerta y dices, joder, tortilla, tío, qué homenaje nos vamos a pegar. Cuando haces un cocido, huele a cocido. Y nos pasamos un tiempo con una cocina también muy inteligente, muy estupenda, que era la de que, bueno, qué bien, tu casa huele a azahar, que es estupendo, pero cuando como quiero que huela a estas croquetas como están. Hay una parte emocional que sí nos lleva también a eso, ¿no? Es decir, que yo creo que en las cocinas hacemos eso. Y es tan básico que tú con tus hijos, yo con la mía, que es igual, hay aromas básicos que se quedan en tu cabeza, que te pedirán dentro de unos años, que será que quieren que tu casa huela no a tortilla francesa, a tortilla de patata, que no es lo mismo. O que has hecho croquetas. Y ya no es lo mismo cómo huele tu casa si haces croquetas o no. Y esa memoria de que decíamos que los patios olían a cocina, esa memoria es una cosa que tenemos que hacer. Yo entiendo que un restaurante no tiene que oler a comida desagradable. Tiene que oler a comida, pero agradable. Un aroma, un sonido, una textura y un sabor inconfundible con un único objetivo: emocionar al comensal a través de recuerdos y vivencias que, nunca mejor dicho, nos tocan la patata. Y una vez entramos en el terreno de las emociones, por fin podemos permitirnos aceptar que existen muchos tipos de tortilla y que ninguna de ellas es buena o mala por el hecho de llevar o dejar de llevar un determinado ingrediente, ni siquiera por haber estado más o menos tiempo al fuego. Y precisamente ahí radica la magia de esta receta, que admite un sinfín de versiones, cuya gracia está en saber encontrar el momento adecuado para cada una de ellas. Luego a mí me ha pasado de ir en carretera y parar en un bar de carretera normal y corriente y pedir un pincho de tortilla y te sacan un bloque y dices, ¡buah! ¡Ah! ¡Qué pinchan hueso! Y a veces esos bloques tan grandes, si la patata está muy rica, cuidado porque la disfrutas también, ¿eh? A mí eso me gusta con cebolla. Yo soy de los que defiende esa melosidad, ¿no? que la tortilla de patata que acabas de hacer tiene que ser casi siempre, porque algunas veces fallas, casi siempre sin cebolla. Pero la tortilla aquella de gira o de excursión, la que te vas a tomar dentro de unas horas o te vas a llevar al día siguiente, que vas a estar allí, esa cebolla que ha hecho que todo más o menos tenga una humedad y tenga una, como tú decías, esa jugosidad, pues sí me gusta. En cualquier caso, la calidad de los ingredientes empleados va a tener una enorme influencia en el resultado final, algo que afortunadamente en la actualidad estamos cuidando más que nunca y en lo que también coinciden Sacha y Nino. Gracias a Dios sales a comer y ahora se comen muy buenos pinchos de tortilla en Madrid, en España, gracias a que yo creo que a nivel general en la cocina, en la hostelería, hay más preocupación por el origen. La gente se preocupa por qué variedad de patata. Esta patata es nueva, es vieja, la tengo que freír, la tengo que cocer, cómo la frío, en qué aceite, qué variedad es este aceite. Cosas que hace unos años eran impensables y que ahora yo creo que hay una cultura en torno al producto, a entender bien y a la reflexión de los productos antes de hacer la tortilla. Nosotros vamos cambiando la patata según qué momento, incluso hay momentos en las variedades. O sea, llevamos 15 años con las tortillas de Gabino y cada 2-3 meses tienes que estar a andar que si cambio la patata o que si esta no me gusta, y porque es una cosa muy viva. Las patatas se siembran y se recolectan 3 momentos al año y luego están en neveras y van evolucionando y van los azúcares cambiando, y entonces a veces te fríen mejor y te dan la textura y los azúcares y la fritura que tú quieres, otras veces no. La variedad agria es la que más gastamos, Mona Lisa, incluso a veces la Kennebec sale muy buena, y luego aceite de oliva virgen. Y eso que dice Nino es absolutamente cierto, porque hay un día que te llega el saco de patatas, lo pelas, lo empiezas a freír y dices, ya está, ya esta no vale. ¿Cómo que no vale? No vale. Y entonces, ¿cuánta nos queda de la última remesa? Porque ya sabes que ahora tienes que empezar a ver a qué variedad
qué origen, de dónde viene, empezar a buscar, porque sabemos que es como un momento de tenemos un problema, que nos quedan unos kilos de la del otro día y dice, no, ¿cómo que no? Entonces, bueno, a veces decides no hacerla. Yo decido no hacerla, no puedes hacerla porque si te ha pasado esa especie de momento, dices, no hay, ¿cómo que no hay? No, se acabaron los huevos, la culpa nunca es de la patata, de los huevos. No, y que la gente se cree que hoy la tortilla no estaba tan rica. Ya, es que bueno, es que hoy la patata no estaba tan rica, es que la cocina es lo que tiene y la naturaleza es lo que nos da, ¿no? Y luego están los huevos, otro elemento de vital importancia cuando se cocina en el restaurante, pero también cuando toca hacerlo en casa. Yo en el confinamiento fui un punto más allá, porque tenemos una casita en San Martín de Valdeiglesias y estuvimos allí, montamos, aparte de que plantamos patata, hicimos un huerto, mi mujer y yo, nos curramos ahí unos bancales, no sé qué, ahí lo pasamos muy bien y compramos gallinas. Y entonces muchas noches hacía yo mi tortilla de patata con mis huevos calientes, llenos de plumas y con las patatas recién sacadas esa mañana de la tierra. Y claro, la sugestión aquello, yo en mi casa para mis hijos, sin ninguna prisa, haciendo una tortilla de patata, bueno, imagínate, para mí era pues eso, la tortilla más rica del mundo. Llegados a este punto, ya solo faltaría por añadir un ingrediente secreto que nunca debe faltar en las cocinas y que es el que siempre va a hacer que un plato pase de estar simplemente rico a convertirse en algo estratosférico. Puede que estés pensando que hablamos del cariño, pero nada más lejos de la realidad. Siempre repito que todo el mundo cuando dice la cocina se hace con cariño y con amor. Es una gran mentira, una mentira absoluta. La cocina se hace con buen humor. Mi abuela y mi madre, que ponían todo el cariño del mundo y todo el amor del mundo, cuando estaban de mala hostia, las croquetas se quemaban. O sea que si tú estás de buen humor, te sale todo bien. Le puedes poner cariño, le puedes poner amor, pero si estás de mal humor, no funciona. La cocina la tienes que hacer de buen humor. Y con este sabio consejo del gran Sacha Ormaechea llega el momento de dar carpetazo a este episodio dedicado al que, según múltiples encuestas, está considerado el plato favorito de los españoles, no sin antes agradecerle a él y por supuesto a Nino Redruello que me hayan acompañado este ratito y que hayan querido participar en Platillos Flipantes, un podcast de Suculenta Media que la semana que viene te llevará a descubrir todos los secretos del cocido madrileño de la mano del chef Juanjo López. Empiezo a hablar de cocidos, de ingredientes y pensarás, este tío está loco, es un excéntrico, y no, es una pasión. Y fue años después cuando todo eso que me ha ido creando pozo lo he ido sacando, ¿no? Y bueno, pues me encanta ese punto de extravagancia, de romper los moldes del cocido. Hasta entonces te propongo que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita y además ya sabes que te estaré esperando en Facebook, Twitter e Instagram. Esto es Platillos Flipantes y espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como un servidor mientras lo cocinaba para ti. Tripulación a bordo. Guión y locución Jesús Rojas. Edición y diseño sonoro Gaby Vergareche. Música original Pedro Fingers. Producción Usue Peñagaricano. Producción ejecutiva Rubén Irisarri. Además, en este podcast ha colaborado Javier Sánchez.